Pasamos a este lado del corte. Voy a ejecutarlo con el número 4, igual que hice en la parte de atrás. Voy a hacer que tenga una pequeña unión con el cerquillo. Ahora voy a desbastar esto con la tijera. Voy a agarrar justo donde está este lineal de cabello y voy a concentrarme ahí, en cortar eso. Solamente eso, no voy a pasar hacia arriba, no voy a dañar la estructura que ya hice, simplemente voy a recortar esa unión. Perfecto. Ahora voy a ir con el peine 1,5. Ahora lo estoy haciendo con mucho cuidado, como les dije de este lado también, porque estoy tratando de unir parcialmente dos números con mucha diferencia, así que estoy haciéndolo de una manera muy suave. Perfecto. Voy a marcar con mi trimmer circular. Y aprovechando que estoy con la trimmer, voy a marcar un poco el contorno de este lado para trazar ya ese límite y saber hasta dónde voy a retocar con la tijera, porque a veces nos pasamos mucho para este lado porque no tenemos ese límite allí, y podemos aclarar más esta zona y no dejar la zona del punto de luz, que es esta exactamente. Así que voy a asegurarme allí para seguir con el fade. Esta técnica que les voy a mostrar a continuación es una técnica que denominé como taper híbrido, que es básicamente, como les comenté al principio en la estructura, un corte con dos naturalezas, tanto el corte de máquina y la artesanía que provee la tijera. ¿Por qué digo artesanía de la tijera? Porque es un proceso de creación muy artesano, ¿ok? Con la máquina ya tenemos números preestablecidos, que son los que vamos a poner ahora para desbastar un poco. Y con la tijera tenemos simplemente artesanía y pulso, cosas que se deben practicar bastante para poder hacer esto con una mayor facilidad, ¿ok? Con la máquina palanca abierta voy a proceder a hacer una apertura, a crear ese punto de luz nítido, bonito. Ahora, con el peine medio, palanca abierta, voy a ir desvaneciendo un poco esa línea y voy a ir generando sombra como tal. Con un movimiento muy cuidadoso. Y luego voy a ir cerrando y uniendo un poco, ¿ok? Eso es todo lo que voy a hacer con la máquina. Voy a unir un poquito con la tijera, igual, con la pala de corte abajo y los dientes arriba. Esto va a hacer que yo tenga más precisión a la hora de solo borrar o detallar una línea simplemente. ¿Por qué lo hago con esta tijera? Nuevamente les explico que esta tijera tiene los dientes más grandes, por lo que me permite abrazar una cantidad mayor de cabello. No lo hago con la tijera con los dientes más pequeños, porque me gusta usarlos más en los lados más claros, en los lados con menor cantidad de cabello, ya que al tener más diente corta más profundo y puedo hacer un fade más detallado. Aquí simplemente estoy conservando una unión con una cantidad de cabello intermedia, ¿ok? Y como esta tiene los dientes grandes, también me permite hacerlo con una mayor facilidad, ¿ok? Luego de haber hecho esa unión, voy a empezar a trabajar con lo que es la tijera de filo dulce.
corte normal. En este caso voy a usar esta tijera, que es más grande de la que estaba utilizando para la estructura, y lo voy a hacer por dos razones, mejor dicho. Esta tijera, al ser con una ergonomía un poco más recta, como lo pueden ver, no es offset como otro tipo de tijeras, me va a permitir hacer el corte con mucha más facilidad y va a entrar con mucha más rectitud a lo que es el área clara, que es lo que quiero empezar a eliminar, ¿ok? Y segundo, tiene un filo súper deslizante, lo que me va a ayudar a entrar al corte y poder deslizar de una mejor manera, ¿ok? Más suave, y va a cortar menos cantidad de cabello, así que digamos que voy a poder trabajar con una tijera que va a poder moderarse y no va a correr tanto, ni va a cortar una cantidad mucha de cabello, porque estoy trabajando en una zona pequeña, ¿ok? Así que aquí voy a empezar a eliminar esta línea, ya generé mi sombra y voy a eliminar esta línea. Voy a poner mi tijera recta y luego voy a acostarlo un poquito, diagonal, ¿ok? Eso va a hacer que se apegue más al cabello y la línea que dejé con la trimmer pueda irla borrando, ¿ok? Con mucha facilidad. Así que voy borrando con toda tranquilidad. Esto me va a permitir que pueda ir dejando un corte y que pueda ir controlando hasta dónde va a llegar el claro, ¿ok? El lado más blanco del corte. Con esta tijera realmente se me hace muy fácil. También tiene el pico más pequeño, ¿ok? Así que esto me va a ayudar a ser mucho más preciso. Y voy a ir poco a poco borrando, ¿ok? Generando esa silueta. ¿Por qué prefiero hacerlo así y no prefiero hacerlo con la máquina en el caso de un taper? Porque la máquina no me va a proporcionar un mayor control como me lo proporciona la tijera. En este caso, con la tijera puedo hacer que el oscuro que ya genere con la máquina lo mantenga y que solo pueda dejar la oscuridad que yo quiero exactamente, ¿ok? La máquina tiene números ya preestablecidos y me va a permitir generar una silueta oscura o clara como tal, pero no me va a permitir controlarla al 100%, ¿ok? En cambio, con la tijera voy a poder controlar la oscuridad, la claridad, todas las sombras que yo quiero. Por eso estoy terminando de borrar solamente esta línea con la tijera y de ahí voy a empezar a pulir lo que son los lados oscuros para poder controlar la cantidad de oscuridad y de gris que va a tener el corte. Entonces me sirve mucho para poder hacerlo en el día a día de una manera muy rápida. Ya borré la línea de la trimmer solamente con la tijera y solamente después me concentro en la oscuridad. Así de simple. Entonces digamos que podría ser una manera muy híbrida con las dos naturalezas y lo mejor de ambos. Lo mejor de la máquina al poder generar una sombra y lo mejor de la tijera al poder difuminarla y poder crear la silueta que yo quiero, la sombra que yo quiero, la suavidad que yo quiero. Porque a diferencia de la máquina, la tijera me proporciona suavidad. Ahora vamos a una zona súper importante, ¿ok? La zona oscura. Muchas veces solemos trabajar de esta manera. Tenemos nuestra superficie, cortamos con la tijera y salimos, cortamos y salimos. Todo esto en un movimiento deslizante que nos va a ayudar a que los grumos de cabello vayan reduciéndose y poder crear unos lineales más limpios. Hoy lo voy a hacer de una manera diferente. ¿Qué tanta diferencia va a haber? Lo siguiente. Para atacar los lados oscuros y hacerlo solamente con la tijera de corte y no como tal con la entresacadora, lo voy a hacer de esta manera. Voy a hacerlo como si estuviera trabajando con la máquina. Voy a llegar y voy a salir. Movimientos curvos hacia afuera. Ahora, ¿cuál es la técnica de esto? La siguiente. Cuando nosotros estamos cortando normal, movemos es la pala de arriba de la tijera hacia abajo y salimos. Hacia abajo y salimos. Voy a hacer lo contrario. La pala de arriba se va a quedar inmóvil y voy a mover solo la pala de abajo. Y voy a hacer este movimiento. Hacia afuera, hacia afuera. Eso me va a ayudar a que las sombras que hay de este lado no vayan apegándose al cuero cabelludo. Cuando lo hacemos de la manera tradicional, podemos apegar el corte al cuero cabelludo y a veces, solo a veces, podemos generar ciertos errores si estamos trabajando lados muy oscuros como lo que vamos a trabajar hoy, que es un lado bien oscuro, ¿ok? Así que voy a hacerlo de esta manera para ir saliendo y que esa oscuridad se vaya manteniendo pero sin esos grumos. Digamos que es una técnica menos invasiva, ¿ok? Voy a ir saliendo poco a poco. Prefiero hacerlo siempre un poco más lento
hacerlo con un poco de apuro y que me pueda quedar el fade con cierto detalle. Esa es mi filosofía de vida en cuanto a la tijera. No suelo trabajar tan rápido, sino suelo tomarme un poco de tiempo, porque al conservar menos errores, al tener menos margen de error, voy haciéndome un poco más rápido porque no tengo que repasar varias veces, sino que voy preciso a lo que voy y ya se va generando una forma, una silueta. Cuando tienes las tijeras adecuadas con las características adecuadas, es muy fácil. Por eso a mí tampoco me gustaba trabajar con muchas tijeras, pero a la final tuve que ir comprando y adquiriendo las que yo sentía que me iban a ayudar y al propósito al que yo tenía, que era poder manejarme bien y poder disfrutar de diferentes técnicas, ¿ok? Así que nada, chicos, siempre consideren bien hacer una buena compra, siempre consideren bien invertir, que eso es lo que los va a ayudar a poder tener unas mejores técnicas y un mejor acabado y a la final ser mucho mejores. Voy moviendo y voy viendo de todos los lados posibles. Una técnica muy esencial que yo uso para poder ver el fade en todos los ángulos es lo siguiente. Mi posición ahorita mismo no la pueden ver, pero yo hago esto. Me paro de frente al corte y corto, ¿ok? Voy cortando hasta que ya no vea detalles. Luego me paso al lado de acá y voy viendo de este lado y voy empezando a ver cualquier detalle que pueda haber que no vi obviamente estando de frente, ¿ok? Así que esa es la manera en la que yo me muevo. Por eso cuando ya grabo el corte puedo posicionarme en cualquier ángulo porque lo pude ver, ¿ok? Tanto de frente, tanto del costado derecho, tanto del costado izquierdo. Entonces eso es muy importante, saber moverse para poder generar un corte más prolijo en todas las posiciones de grabación que tú puedas tener, ¿ok? Nuestro siguiente movimiento va a ser con la trimmer, ¿ok? Voy a ir retocando la parte de abajo, esta claridad, con la trimmer posicionada así, al revés, y voy detallando solamente ese lado, ¿ok? Con una esquina de la trimmer. Ahora, para complementar un poco lo que ya hicimos con la tijera y una manera también un poco diferente de hacerlo, también podría ser con nuestra trimmer, hacer el mismo trabajo que hicimos con la tijera, pero en este caso con la esquina y moviéndolo con una pequeña inclinación, ¿ok? Eso va a hacer que igual vaya aclarando un poquito las zonas, pero obviamente con unas revoluciones mucho más rápidas, ya que la trimmer obviamente es un motor que va rotando, no es como la tijera que va rotando a medida que nosotros vamos abriéndola y cerrándola. Así que puede dar un efecto un poco más rápido en los lados más claros. No suelo hacerlo en las zonas muy oscuras, sino para que la claridad se vea mucho más prolija, ¿ok? Esto es solo un pequeño paso, un extra que yo utilizo normalmente, que me va dejando un espacio en el corte muy nítido, muy limpio. Este es el resultado final del corte. Espero en verdad les guste la manera tanto en cómo se hizo, cómo se ejecutaron las técnicas y obviamente el resultado. Así que bueno, chicos, muchas gracias por ver este video, así que nos vemos.